Pues ya lo ven, señores, rifirrafe ayer en la sesión de control al Gobierno. Hoy también estamos pendientes de esa comparecencia de Fernando Grande Marlaska en el Senado, donde ya saben que tiene mayoría el Partido Popular. Ayer mismo en este programa lanzábamos una pregunta sobre quién cree que es la mejor persona para liderar la oposición dentro del Partido Popular y dábamos opciones como, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo, que es el que está ahora mismo, Isabel Díaz Ayuso, hablábamos de Carlos Mazón o de Juanma Moreno Bonilla. En esa encuesta no aparecía el nombre de Cayetana Álvarez de Toledo y muchos de los oyentes se acordaron de ella. ¿Por qué? Pues porque de repente nos encontramos con estas réplicas parlamentarias que son un auténtico ejercicio de oratoria. Es obvio que Cayetana Álvarez de Toledo pues no la va a silenciar absolutamente nadie, ni siquiera su propio partido cuando la apartaron, que el Partido Popular, acuérdense ustedes, que la sacó, por así decirlo, de primera línea, y lo que le ha dejado claro a Bolaños es, bueno, pues cuáles son los bulos que está intentando esparcir directamente el gobierno. Cuando se habla de máquina de fango, hay que ver quién está activando la máquina de fango, quién está dándole al botón. Pero sobre todo, el problema de todo esto es que es un show parlamentario, pero no deja de ser un show. Estamos hablando de dialéctica y eso es lo que me molesta a mí de la política actual, que por un lado se dicen unas cosas en el Parlamento, se actúa con dureza, con rudeza y luego se sientan a pactar con el Partido Socialista. Ayer mismo Alberto Núñez Feijóo pedía directamente la dimisión de Pedro Sánchez, insistía en la salida urgente de José Luis Ábalos, pero claro, a mí me da la sensación de que pinchan en hueso, sobre todo teniendo en cuenta que se van a sentar después a hablar con Pedro Sánchez, como por ejemplo en esa ronda de contactos de los presidentes autonómicos. A mí me parece que es algo realmente digno de analizar. ¿Hasta qué punto es bueno sentarse a negociar con Pedro Sánchez? Vox tiene una postura clarísima y la explicó aquí don Santiago Abascal. A Sánchez, como se suele decir popularmente, ni agua. No le coge el teléfono. ¿Por qué? Pues porque ha demostrado una vez y otra vez y otra vez que su actitud es una actitud negociadora, pero con ambición de embaucar a esa persona que se sienta en la mesa a negociar. Estamos en la situación más clara de que Pedro Sánchez podría caer. Necesitamos una oposición fuerte que le haga caer. Recuerdo yo 2 mociones de censura de Vox, la primera en el año 2020, acuérdense ustedes, por el tema de la pandemia, la gestión de la pandemia del COVID-19, y luego una que parece ser, o que nos suena como muy lejana, pero no deja de ser del año pasado, la de Ramón Tamames. Estamos hablando del año 2023, hace nada, como quien dice. Así que el único camino que tiene Alberto Núñez Feijóo es pues que pedir la dimisión de Pedro Sánchez, directamente señalando a José Luis Ábalos, diciendo que sin Ábalos no habría Sánchez, convocar elecciones y la otra opción, como les digo, es la de la moción de censura. ¿Serán capaces dentro del Partido Popular de ponerse de acuerdo? Hay una fórmula y es muy clara, que es contando, por ejemplo, con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, el PNV, que fue capaz de traicionar a Rajoy. ¿Por qué no iba a poder hacerlo de nuevo con el caso de Pedro Sánchez? Acuérdense ustedes de la manifestación de este mismo domingo en Plaza de Castilla. El PP acude a esa manifestación, saca a algunos de sus políticos, pero insisto, es que luego pacta. Es que luego se sienta a negociar, es que luego acuden a Moncloa. ¿En qué estamos, Partido Popular? ¿En qué estamos? Y luego, de verdad, soy tremendamente indulgente con el caso de el novio de Isabel Díaz Ayuso, sobre todo teniendo en cuenta que los delitos por los que se le acusa son antes incluso de empezar su relación. Esto es como muy de película de sobremesa, de la culpa fue del amor. ¿Qué culpa tenía ella de enamorarse de una persona sobre la que no conocía algunos detalles, ¿no?, de su vida pasada? Yo en ese sentido, la verdad es que permítame decirles que soy tremendamente indulgente porque, insisto, están utilizando a su novio con una cuestión antes incluso de que se conocieran. Lo intentan comparar con el caso de Begoña y es tremendamente diferente. Porque es que Begoña utilizó a su marido, o su marido utilizó a Begoña.
cuando ya estaban en el ejercicio del cargo y ya se conocían. En fin, en ese sentido a mí me parece algo tremendamente dramático, ¿no? Como están intentando hablar de ese bulo del PP, que es que ni siquiera es un bulo del PP. Insisto, que es una información referente al novio de una persona cuando ni siquiera se conocían. ¿Hasta qué punto llega la política? Eso es lo que realmente me sorprende. Pero sobre todo, vemos ese rifirrafe, vemos cómo el Partido Popular empieza a hacer oposición y se produce esa sesión de control en el Congreso de los Diputados, una sesión más o menos tensa, que se queda ahí, en esa dialéctica parlamentaria, cuando se ocultan cosas que realmente son graves.